En este tutorial vamos a aprender a hacer esta bolsa artesanal. Primero vamos a hacer el embarillado. En la parte de arriba les dejo el enlace de cómo se hace. Como ya terminamos de hacer el embarillado, lo que sigue es el tejido de la base. En la parte de arriba les dejo el enlace de cómo se hace. Ya terminamos de hacer el tejido de la base. Lo que sigue es el tejido de la bolsa utilizando el patrón básico. Hacemos uno abajo, uno arriba, 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 hasta llegar aquí. Pasamos el hilo que nos va a ayudar con los demás tejidos. Lo ponemos en la parte de arriba. Pasamos el hilo. Dejamos un espacio. Como aquí fue uno abajo, lo que sigue es uno arriba aquí. Sacamos la flecha. Hacemos uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, hasta llegar aquí. Pasamos este. Pasamos el hilo. Como aquí el último fue uno abajo, aquí va a ser uno arriba. Sacamos la flecha. Uno arriba, uno abajo, 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 hasta llegar aquí. Pasamos el hilo. Pasamos este. Como aquí en el último fue uno arriba, acá va a ser uno abajo. Uno abajo. Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, hasta llegar aquí. Pasamos el hilo. Pasamos este hilo. Volteamos la base. Para hacer la segunda vuelta, como iniciamos con uno abajo, lo que sigue es uno arriba. Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, hasta llegar aquí. Pasamos el hilo.
Como acá terminamos con uno arriba, lo que sigue aquí es uno abajo. Uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, hasta llegar aquí. Y así lo seguiremos haciendo hasta terminar la segunda vuelta. Ya terminamos de hacer la segunda vuelta. Para hacer la tercera vuelta solo vamos a meter la flecha. Metemos la flecha y pasamos el hilo. Bajamos el tejido. Sacamos la flecha. Metemos la flecha y pasamos el hilo. Y así lo seguiremos haciendo hasta terminar la tercera vuelta. Ya terminamos de hacer la tercera vuelta. En total debemos de hacer 24 vueltas. Como ya terminamos de hacer las 24 vueltas, lo que sigue es hacer el fajillo, que es repetir 2 veces el mismo patrón utilizando la cinta gruesa. Bajamos el tejido. Pasamos el hilo. Dejamos un espacio y hacemos la primera vuelta. En esta parte metemos este hilo. Cortamos. Y pasamos este hilo. Ya terminamos de hacer la primera vuelta, lo que sigue es hacer el segundo repitiendo el mismo patrón. Para hacer la parte de arriba voy a contar 12 hilos. De aquí a acá 12, de aquí y acá 12. Aquí son 12 hilos, voy a poner una señal. Aquí son 12. Y vamos a hacer en esta parte como si estuviéramos haciendo una tapa. Hacemos lo inverso a esta vuelta. Hasta llegar en la marca del hilo. Pasamos el hilo. Dejamos un espacio. Hacemos otra vuelta. Bajamos el tejido. Pasamos el hilo. Hacemos otra vuelta. Pasamos el hilo.
Hacemos otra vez. Bajamos bien el tejido. Y lo que hicimos aquí lo haremos 7 veces en total. Ya lo terminamos de hacer 7 veces y lo que hicimos aquí lo mismo haremos en esta parte. Donde pusimos la señal, aquí vamos a empezar. Pasamos el hilo. Dejamos un espacio. Lo hacemos otra vez. Y así lo seguiremos haciendo hasta hacerlo 7 veces. Ya lo terminamos de hacer 7 veces. Lo que hicimos en esta parte, lo mismo vamos a hacer en la parte de atrás. Contamos de aquí hasta acá 12 y de aquí hasta acá 12. Y hacemos las tapas 7 veces. Ya terminamos de hacerlo 7 veces. Ahora vamos a darle la vuelta. Y en esta parte vamos a hacer lo mismo de aquí, pero esta va a ser 10 veces. Bajamos el tejido, pasamos el hilo, dejamos un espacio, lo hacemos otra vez, pasamos el hilo y así lo seguiremos haciendo hasta hacerlo 10 veces. Ya lo terminamos de hacer 10 veces. Lo que sigue ahora es hacer la parte de la asa. Vamos a utilizar el hilo grueso. Vamos a medir cuánto vamos a utilizar, que son 2 veces de esta parte y un poco más de hilo. Cortamos. Metemos la flecha solo en esta parte. Pasamos el hilo. Dejamos un espacio. Sacamos la flecha y hacemos de esta parte igual. El hilo que sobra lo vamos a meter cuando cortemos el hilo. Lo que hicimos aquí, lo mismo haremos en la parte de atrás. Vamos a meter el hilo aquí y aquí. Esta parte no se utiliza. Ya terminamos de meter el hilo. Lo que sigue ahora es cortar los hilos. En la parte de arriba les dejo un enlace de cómo se hace. Para meter los hilos en la parte de adentro, vamos a sacar la bolsa de la madera.
Ya sacamos la bolsa de la madera, ahora vamos a meter los hilos de adentro 2 veces. Ya terminamos de meter los hilos 2 veces, ahora vamos a guardar los hilos. Cuando el hilo está por detrás, se mete en la parte de adelante. Lo seguiremos haciendo hasta terminar por aquí. Pero cuando el hilo está en la parte de adelante, que es este, lo guardamos en la parte de atrás. Este lo metemos atrás. Este adelante. Este adelante. Este hilo lo vamos a meter debajo de estos hilos en el segundo cuadrito. Lo mismo haremos para guardar los hilos de aquí. Ya terminamos de meter los hilos, ahora en esta parte, en el hilo más largo, vamos a pasar el hilo debajo, pero en el segundo cuadrito. Ajustamos
del otro lado. Y lo pasamos igual. Cortamos el hilo de la parte de abajo y metemos este por aquí. Cortamos. Y lo que hicimos aquí, lo mismo haremos de este lado. Ya terminamos de hacerlo. Ahora vamos a ajustar los hilos que metimos 2 veces. Cuando lo ajustemos, lo metemos una vez más. Y en estas partes, como nos quedan hilo, lo metemos 2 veces más. Igual acá lo metemos 2 veces más. Solo aquí lo vamos a meter 3 veces. Ya terminamos de meter los hilos, ahora lo vamos a cortar. Cortamos los hilos de aquí y de adentro igual. Ya cortamos los hilos. Ahora en esta parte donde iniciamos el tejido, como estos dos se repiten, vamos a poner un hilo en medio para que se separen estos 2 hilos como siempre lo hacemos. Ya metimos el hilo nuevo, que es este. Ahora vamos a meter los hilos 4 veces. Lo cortamos. Este hilo lo ponemos una vez más y lo pasamos atrás. Y lo guardamos aquí. Cortamos. Este hilo lo paso aquí. Y este hilo lo meto por aquí.
cortamos. Lo que sigue ahora es hacer la asa aquí. Para hacer la asa de esta forma, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a meter el hilo por aquí. Metemos otro hilo. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Metemos el otro hilo. Ponemos los hilos de esta forma. Los hilos que están abajo son los que van a ir primero. Cruzamos del lado derecho, del lado izquierdo, cruzamos este, cruzamos el otro, y el hilo que pasamos primero, que es este, lo pasamos por detrás, en medio y adelante. Sigue este, atrás, en medio, adelante. Este, atrás, en medio, adelante. Sigue este, atrás, en medio, adelante. Atrás, en medio, adelante. Este, atrás, en medio, adelante. Este, atrás, en medio, adelante. Atrás, en medio, adelante. Ajustamos y jalamos. Lo seguiremos haciendo hasta llegar aquí.
Como ya terminamos, vamos a meter el hilo por aquí. Este hilo lo metemos igual. Estos dos hilos igual lo metemos por detrás. Lo vamos a meter hasta aquí. Ya lo terminamos de meter, ahora vamos a cortar el hilo. Lo que falta es poner nuestro imán y estoperol.